Muy bien. Entonces, el día de hoy vamos a platicar del modelo de regresión lineal. Desde luego, hay un video que va acompañando con que de nuevo han tenido ustedes el link y se pondrá en la descripción de la grabación, donde se describe la parte teórica de los modelos de regresión lineal. En la parte del día de hoy vamos a ver la parte práctica y particularmente enfocado a cómo entendemos la regresión en un contexto ya aplicado, ¿sale? Entonces, para esto tengo un conjunto de datos, el cual les voy a pasar al final de la clase, que se llama Parenthood, ¿vale? Entonces, este lo cargo, como es un RData, lo voy a cargar con la función load, y vamos a ver nuestro conjunto de datos para que sepamos qué es lo que contiene. Entonces, Parenthood es un conjunto de datos que contiene datos de diferentes días, donde aquí viene cuánto duerme una persona, eh, cuánto es que esa persona está enojado en una escala del 1 al 100, y eh, además esta persona tiene un bebé y cuántas horas duerme su bebé, y vamos a ver si estas variables están o no están correlacionadas, ¿sale? Entonces, nosotros podemos, por ejemplo, hacer una hipótesis general, ¿no? Entonces, queremos estudiar, como tenemos un dataset de sueño, podemos estudiar la relación entre la calidad del sueño, o vamos a hablar mejor, entre las horas de sueño, en función de qué tan malhumorado está la persona, ¿no? Entonces, ¿por qué no estoy durmiendo bien? No estoy durmiendo bien porque estoy malhumorado, esa es la hipótesis, ¿no? Entonces, primero, utilizando el conjunto de datos Parenthood, podemos nosotros hacer un gráfico, ¿sale? Entonces, tomamos Parenthood, ponemos un pipeline aquí en la línea 7 y vamos a utilizar la función de ggplot. Acuérdense que para poder hacer un ggplot en aesthetics, nosotros tenemos que meter una variable en el eje de las X. Nosotros queremos, dentro de Parenthood, hacer una predicción de qué tanto va a poder dormir una persona en función de qué tan enojado está. Entonces, Dan Grom me dice qué tan enojado está y Y me dice cuántas horas duerme esta persona, ¿sale? Dan Sleep. Entonces vamos a poner aquí G on point y quiero que, déjenme nada más cargar la paquetería porque se me estaba pasando. Vamos a utilizar el tidyverse y vamos a utilizar de momento ggpuber, ¿sale? Entonces, ggpuber, si ustedes recuerdan, me da algunas funciones que me van a permitir mejorar mis gráficos, mientras que tidyverse me incluye tanto deployer como ggplot2, ¿sale? Entonces voy a hacer un gráfico de tipo scatter point, donde voy a ver simplemente la relación entre una variable x y una variable y voy a agregarle a esta geonPoint, además, un theme PopClean que me va a permitir hacer un gráfico que sea visualmente agradable, ¿sale? Ahora nada más para terminar y que se vea más bonito, voy a ponerle en el eje del ayer, horas de sueño, está en horas. Acuérdense que siempre que hagan un gráfico, deben de poner en qué unidades va a estar su gráfico para que puedan hacer una adecuada interpretación, ¿sale? Y en el eje de las X, le voy a poner enojado, y esta es una escala sin unidades, que generalmente va de 0 a 100, ¿sale? De hecho, podría ser 0, 100, por ciento. Ok. Entonces, ¿quién me puede ayudar a hacer una hipótesis de qué me dicen estos datos? ¿Algún voluntario? Adelante. Edgar, por favor. Sí, o sea, de acuerdo a sus datos, a la hipótesis podría ser que, o sea, entre menos duerme una persona, más va a estar enojado. Ok, perfecto. Entonces, podemos tener una idea general de que estar enojado se asocia, o más bien, menos horas de sueño se asocia con estar más enojado, ¿no? Esta sería una hipótesis con la que podemos nosotros ir trabajando, ¿sale? Ahora, nosotros nos interesa entender una tendencia. Entonces, nosotros podemos ver de momento que hay una mayor asociación. Ya habíamos visto en la clase pasada que si nosotros usamos, por ejemplo, Core Test, podemos estimar un coeficiente de correlación, ¿sale? Este coeficiente de correlación me va a decir de forma lineal qué tan asociado va a estar una variable X con una variable Y, ¿sale? Entonces pongo core test, tomo mis datos de parenthood y puedo extraer está enojado con
las horas de sueño, ¿sale? Y entonces esto me va a estimar un coeficiente de correlación de Pearson, ¿sale? Esto lo vimos en la clase de pruebas de hipótesis de variables continuas. Entonces aquí tenemos el output, donde vemos el coeficiente de correlación producto-momento de Pearson, y nos va a dar nuestro coeficiente de correlación que tenemos aquí abajo con este intervalo de confianza. ¿Alguien me quiere ayudar a interpretar este coeficiente de correlación que tenemos aquí abajo? ¿Qué significa? ¿Algún voluntario? Edgar, de nuevo, por favor. Sí, o sea, si no mal recuerdo, el coeficiente de correlación, o sea, nos dice, o sea, cuando es negativo y se acerca más al cero, o sea, cuando es negativo, te dice que la asociación es inversa, ¿no? O sea, entre que, mientras que una sube o trabaja, ¿no? Ok, perfecto. ¿Y cómo sabes si esta asociación es significativa? Ah, cuando es más cercano a uno o a cero, ¿no? Bueno, a menos uno o a más uno. Ok. Además, fíjate en el intervalo de confianza, ¿no? Si el intervalo de confianza no cruza el cero, entonces tenemos una correlación que es estadísticamente significativa y además generalmente viene acompañado de un p-value. A mí no me gusta usar el p-value como medida de significancia porque está influido por el tamaño de muestra. Entonces un intervalo de confianza es un poquito más estable, ¿no? Pero sí, en efecto, como comenta, lo que podemos ver es que hay un coeficiente de correlación de 0.9, como está más cercano a 1, se puede considerar una correlación fuerte entre estar enojado y las horas de sueño, ¿no? Entonces parece que hay una correlación lineal. Pero imagínense que yo tengo el siguiente escenario, ¿no? A mí me gustaría saber si hoy estoy enojado a un 76%, ¿cuántas horas voy a dormir? Esa es una pregunta que a lo mejor ahorita dicen ustedes, bueno, como estabas poniendo el ejemplo de dormir, pues no parece que sea algo muy pragmático, ¿no? Porque pues puedes dormir bien aún enojado, ¿no? Eh, pero es una pregunta válida, ¿no? Entonces a mí me gustaría generar una regla que me permita generalizar esta relación. Dado que es una relación fuerte y parece tener una asociación, me gustaría poder entender a partir de la variable X cómo puedo predecir la variable Y de manera general. Entonces eso nos introduce a la idea de una regresión lineal, ¿sale? Entonces la regresión lineal, ¿qué es? Básicamente, la regresión lineal es una línea que describe la relación entre dos variables, ¿vale? Pero ustedes se podrían preguntar, ¿cómo escojo cuál es esa línea, no? Porque entonces yo puedo hacer varias cosas con mis datos, ¿no? Puedo agarrar, puedo, déjenme nada más checar aquí. Ujú. Imagínense, puedo poner una línea, ¿no? Y esta línea, ah, pensé que se iba a dibujar bonito, pero no. Aquí, voy a poner esta. Ok. Puedo poner esta línea y esta línea puede estar, por ejemplo, aquí, ¿no? O puedo poner otra línea que esté aquí, ¿sale? O puedo poner otra línea que esté aquí. Y entonces la pregunta es, no voy a dibujar cualquier línea, sino que quiero una línea que tenga algún significado, ¿no? Entonces, generalmente lo que se hace con el análisis de regresión lineal es que yo voy a tomar una línea, esta línea la voy a dibujar ahorita de color azul, y vamos a asumir que esta es la línea que mejor se ajusta, ¿sale? Ahorita solamente le estoy pidiendo que asuman, no vamos a especificar que sea la más correcta ni que sea la más real, ¿sale? Entonces, lo que voy a hacer es que de esta línea necesito que la distancia sea más corta para todos los puntos que yo tengo, ¿no? Entonces, la mejor línea va a ser aquella línea cuya distancia o que minimice la distancia que tienen todos los puntos que están incluidos en un conjunto de datos hacia aquí. Entonces, imagínense que yo me pusiera a calcular uno por uno la distancia de cada uno de estos puntos desde el punto que está más cerquita, ¿no? Hasta el punto que está más distante, como por acá, y que yo buscara que justamente esa línea fuera la más pequeñita. Entonces, lo que yo voy a hacer para encontrar esa línea de regresión en términos generales es un ejercicio de minimización. Ahora, no sé si ustedes se acuerden de sus clases de matemáticas, pero ¿se acuerdan qué propiedad
de algún procedimiento matemático permite encontrar el mínimo de una función? ¿Se acuerdan? ¿Alguien se acuerda de sus clases de mate de la prepa, de la secundaria? Y lo que necesariamente implica que yo busque un mínimo, por ejemplo, y este quizás sea el ejercicio clásico donde lo vieron, ¿no? Yo tengo un, una gráfica y tengo una parábola, ¿no? Y entonces a ustedes les decían, ¿cómo vas a encontrar este punto mínimo? ¿Sale? ¿Alguien se acuerda qué procedimiento matemático hacía para hacer esto? Si no, no pasa nada, pero lo que se hacía era utilizar, ¿a- ¿alguien tenía alguna observación? Tenía una vaga idea de que con una derivada puedes conseguir el máximo y el mínimo. Sí. Ok, Ponle, fantástico, con derivada. Muy bien. Entonces, la derivada es una forma en la que nosotros vamos a poder encontrar un mínimo, ¿no? El cálculo es una de las formas en las que nosotros podemos identificar mínimos y esto viene a partir de obtener una derivada, ¿sale? Entonces, lo que se hace en el término de los modelos de regresión es obtener una derivada a partir de un modelo que se llama mínimos cuadrados ordinarios, ¿sale? Entonces, es un ejercicio de minimización de mínimos cuadrados. ¿Cuáles son los mínimos cuadrados? Bueno, estos se obtienen a partir de lo que nosotros vamos a calcular de la distancia desde cualquier punto hasta nuestra línea de regresión. Sin embargo, vamos a tener que algunas distancias van a ser positivas y otras van a ser negativas. Entonces, si solamente sumamos lo positivo y lo negativo, va a tender a cero. Entonces, para que nosotros podamos hacer una evaluación correcta, nosotros vamos a obtener el cuadrado de la distancia de cada punto hacia la línea de regresión. Entonces, el cuadrado de la distancia de cada punto hacia la línea de regresión se suma todo y me va a dar un valor de suma de cuadrados, ¿sale? Ahora, lo que yo quiero es que esa suma de cuadrados sea el mínimo. Entonces, para obtener la función que me da eso, voy a utilizar los mínimos cuadrados ordinarios, ¿sale? Entonces, el modelo de regresión lo que va a hacer es que va a minimizar la distancia de todos los puntos de, de un conjunto de datos hacia una línea de regresión. Esa línea de regresión va a estar colocada en un punto en el cual se minimice la distancia entre todos los puntos del conjunto de datos cuando elevamos esas distancias al cuadrado a través de un procedimiento de mínimos cuadrados ordinarios, ¿sale? Entonces, estos mínimos cuadrados ordinarios los voy a poder escribir de una forma específica. Y lo voy a escribir de una forma que va a ser mi variable y se distribuye como un beta 0 más beta 1 que multiplica a mi x1, ¿sale? Entonces, beta es igual a lo que ustedes seguramente alguna vez habían visto en geometría analítica, que es y igual a mx más b. Entonces, ¿se acuerdan que mx era la pendiente multiplicado por la variable x y b era el intercepto? Entonces, en un modelo de regresión lineal, yo voy a tener todavía el intercepto. Beta 0 va a ser mi intercepto, ¿sale? Mientras que beta 1 va a ser mi pendiente. Entonces, mi modelo de regresión, básicamente, lo que va a buscar es calcular estas dos métricas, ¿sale? Va a calcular tanto mi intercepto como mi pendiente. Entonces, ¿cuál es el intercepto? Aquí en este modelo a lo mejor no queda inmediatamente claro, pero si yo extendiera mi gráfico hacia acá arriba, mi intercepto sería, si yo llevo esta línea, el punto donde y vale 0, ¿sale? ¿Cuánto vale x cuando y vale 0? Aquí valdría más o menos 9.5, ¿no? Entonces, aquí evidentemente esto no va a 0, pero asumamos que lo lleva hasta 0. Entonces, si estuviera 0 enojado, ¿no? ¿Cuánto dormiría? Este sí tiene una interpretación, ¿no? Entonces, mi intercepto me dice cuánto vale mi variable y cuando x es igual a 0. Mientras que mi pendiente me dice cuánto cambia y conforme cambia x, ¿no? Entonces, si yo cambio x por una unidad, ¿cuánto cambia y? Básicamente. Entonces, vamos a anotarlo nada más aquí para que ya quede bien claro y plasmado aquí en el código. Entonces, mi intercepto lo que me dice es cuánto vale y cuando x es igual a 0,
¿sale? Entonces que mi pendiente me dice cuánto cambia X, cuánto cambia Y, perdón, cuando cambia X. Entonces, para responder la pregunta que había iniciado todo esto, si estoy enojado a un 76%, ¿cuántas horas voy a dormir? Pues bueno, en ggplot2 voy a tomar esto aquí, le voy a poner otra vez aquí abajito. Yo puedo agregar una línea de regresión y de hecho esto ustedes ya lo habían hecho para algunos de los ejercicios que habíamos estado haciendo para la clase. Déjenme borrar todos estos puntitos. Y lo podemos nosotros simplemente agregar poniéndole un geomsmooth. Y geomsmooth, si yo no le especifico que quiero una regresión lineal, vean, nada más quiero que vean que haría geomsmooth por sí solo. GeoSmooth me agregaría una línea que hace un suavizado local y permite identificar relaciones no lineales. Esta es una forma GeoSmooth muy eficiente para que ustedes rápidamente vean cuál sería la relación entre dos variables. Entonces aquí podemos ver que en este punto es bastante lineal, pero en los extremos se vuelve un poquito no lineal, ¿no? Entonces, esto no es una regresión lineal, esto es una regresión loess que vamos a ver más adelante cuando veamos modelos un poquito más avanzados, ¿sale? Ahorita como estamos enfocados en regresión lineal, vamos a utilizar una adaptación de GeoSmooth, donde le voy a poner method igual a LM. LM significa linear model. Entonces, en el momento en que yo ya estoy agregando aquí en mi línea 35, method igual a LM, voy a cambiar mi gráfico y vean que ahora tengo una línea de regresión. Tengo la línea de regresión y además van a tener este pequeño elemento que va a estar sombreado y este elemento que va a estar sombreado va a ser el intervalo de confianza al 95% de esta línea de regresión, ¿sale? Entonces, de nuevo, esta línea de dónde salió? Salió de calcular el mínimo del cuadrado de las distancias de todos los puntos de la nube de datos hacia esta línea de regresión y se llegó hasta ese punto, ¿sale? Esto no es magia, simplemente viene a partir de un modelo que utiliza un cálculo integral y diferencial y la variabilidad entre las dos variables, la varianza de X, la varianza de Y y la covarianza de X y Y, ¿sale? Entonces, eso me permite llegar hasta este cálculo. Entonces, con esta línea de regresión yo ya puedo hacer una evaluación un poquito más certera, ¿no? Entonces, ¿cuál sería la primera conclusión que yo puedo hacer? Pues la que ya habíamos hecho con el coeficiente de correlación. Hay una asociación entre las horas de sueño y qué tan malhumorado o qué tan enojada está la persona, ¿no? Vamos a ponerle nombre en este caso, qué tan enojado está Dan. Entonces, Dan está enojado y entre más horas, ¿no? Entre más enojado está, menos duerme, ¿no? Esa es la primera conclusión a la que nosotros podemos llegar con este conjunto de datos. Sin embargo, sigo sin poder resolver la pregunta que yo quería hacer. Si estoy enojado a un 76%, ¿cuántas horas voy a dormir? ¿Por qué? Porque aquí ajusté una línea gráfica. Pero a mí me interesa conocer los componentes, me interesa conocer beta 0 y me interesa conocer beta 1. Entonces, para ello voy a ajustar un modelo de regresión lineal. ¿Sale? Entonces, aquí pueden ver ustedes en la línea 39 la arquitectura general de un modelo de regresión lineal. Entonces, la arquitectura general se basa en utilizar la función LM. Dentro de LM, yo voy a escribir Y y después este simbolito que es la tilde. La tilde me va a permitir decir que Y se distribuye en función de otra variable que generalmente va a ser X, ¿sale? Entonces, esta línea 89 la interpreto como la regresión de Y en función de X. Aquí puede ser cualquier variable que ustedes quieran. Entonces nosotros lo vamos a escribir de la siguiente manera. Vamos a poner Dan Grump, que es qué tan enojado está Dan, contra las horas que duerme Dan, ¿sale? Entonces vamos a ver Dan Grump distribuido como Dan Sleep del conjunto de datos de Parenthood, ¿sale? Entonces siempre especificar cuál es tu conjunto de datos. No es necesario poner la fórmula, sin embargo aquí nada más para que ustedes vieran el ejemplo está puesto fórmula. Lo puedo quitar y simplemente dejarlo así. Dan Grump hacia Dan Sleep en función de Parenthood, ¿sale? Y vamos a ver qué pasa cuando corro este modelo de regresión. Entonces me va a dar este resultado que tengo aquí abajito. Entonces, ¿qué significa este resultado? No, déjenme hacerlo un poquito más grande para que todos lo podamos ver bien. ¿Ok? Entonces, lo que tengo aquí es, primero me dice lo que ajusté. Entonces, ajusté un modelo lineal donde mi variable es Y es Dan Grump, ¿sale? Y X es Dan Sleep.
¿sale? Entonces, es el modelo de regresión de estar enojado contra las horas de sueño. Y me va a dar dos coeficientes, ¿sale? Vean que aquí solamente lo corrí, no lo guardé como objeto, no hice absolutamente nada, solo lo corrí, ¿sale? Y me va a dar mi intercepto. Entonces, habíamos quedado, si nosotros regresamos aquí arribita, habíamos quedado que el intercepto era cuánto vale y cuando x es igual a 0. Entonces, ¿quién me quisiera ayudar a hacer la interpretación de este intercepto basado en lo que dice aquí en la línea 28? ¿Qué significa este 125? ¿Algún voluntario? Adelante, Gael. ¿No? ¿Alguien más? Si no, va a tener que ser voluntariamente a fuerzas, ¿vale? Entonces, Ricardo, por favor. O bueno, Calderón, adelante. ¿Qué significa ese intercepto? ¿Cómo lo interpretarías? Pues es literal donde digamos que la línea es cuando intersecta el eje de las Y. Ok, entonces, ¿qué significaría este 125? Sería el número de horas que duermes cuando tu nivel de enojo es 0, ¿no? Entonces, qué padre sería que valiera 0 tu enojo cuando estuvieras en 0. Fermín, perdón, levantaste la mano. Sí, es que nada más tenía duda de la interpretación que le estabas dando, pero entonces en ese caso estaría al revés la fórmula, ¿no? La variable que quieres predecir sería sleep. Ah, Eh, claro, sí. Muchas gracias, perdón, lo puse al revés. Gracias. Sí. Ok, tiene razón Fermín, ahí lo que estábamos haciendo era la regresión de estar enojado en función de cuánto duermo, ¿no? Y aquí va a ser la función de cuánto duermo en función de estar enojado, ¿sale? Perdón, la vuelvo a correr. Y bueno, como si no hubiera pasado nada, gracias por la observación. Entonces, ahora sí, dice aquí que sería de 12. Entonces, estas serían las horas de sueño que vale mi observación cuando el nivel de enojo es igual a 0. Entonces, si ustedes no estuvieran nada enojados, ¿no? Dormirían 12 horas. Entonces, beta 0 me ayuda a interpretar de manera eficiente cuánto valdría mi regresión si esto fuera igual a 0. Entonces, para algunas variables biológicas y para algunos modelos de regresión, esto no es factible. Por ejemplo, si yo quisiera predecir mi fracción de eyección en función del nivel de colesterol sérico, ¿no? Que podría ser otra regresión que yo tendría, tener 0 de colesterol no es biológicamente factible, ¿no? Por lo tanto, el beta 0 no tendría una interpretación en este contexto. Sin embargo, para algunas, como en este caso, si lo tiene, estar 0 enojado sería factible dentro de la escala que yo pongo, ¿no? Por lo tanto, podría dormir 12 horas si estuviera 0 enojado. Entonces, ahora que vimos eso, ¿quién me quiere ayudar, ya sea voluntario o voluntariamente a fuerzas, a interpretar mi coeficiente beta 1? Vamos a recordar, antes de que decidan o no participar, que beta 1 es la pendiente, es decir, cuánto cambia Y cuando cambia X. Entonces, ¿algún voluntario o voluntaria? ¿No? Muy bien. Entonces, Sonia, por favor. Sí, ¿se escucha? Sí. Sonia, ¿me podrías decir cómo interpretarías este coeficiente beta? Te recuerdo, beta 1 me dice cuánto cambia el valor de Y cuando cambia X. Entonces, basado en eso, y se vale equivocarse, ahorita estamos aprendiendo, ¿cómo interpretarías este coeficiente? Bueno, el que sea negativo nos indicaría el lado hacia donde va em, bueno, la pendiente, ¿no? Ujú. Si es hacia la derecha o hacia la izquierda. Ok, Y entonces, el signo que nos indicaría de la relación entre las dos variables. que es negativa, Por lo tanto, ¿qué le pasa a Y conforme X aumenta? eh, Y conforme X aumenta, disminuye. Ok, entonces esa es la primera conclusión, ¿no? La primera conclusión es, conforme X aumenta, Y disminuye. Gracias, Sonia. Entonces, ahora, eh, por favor, Michelle, Sí, doctor. si me puedes ayudar ahora a interpretar el valor
ya quedamos entonces que conforme X aumenta, Y disminuye, ¿no? Entonces, ¿qué significará este valor? Pues significa que no, o sea, no es significativo, ¿no? Entonces ahí lo que se estaría interpretando es que con las 12 horas de sueño no tienes ningún porcentaje de mal humor. Ok, aquí todavía no vemos significancia, ¿sale? Lo que estamos viendo y la interpretación global, a ver, si quieres pasamos antes a Edgar, antes de que dé la Sí, explicación. o sea, no Adelante. sé si signifique que, o sea, ese valor es la cantidad que se modifica Y con cada unidad de X, ¿no? Ujú. Por lo tanto, ¿cómo lo interpretarías en el contexto del análisis y las variables que estamos poniendo? O sea, que por cada unidad de estar enojado que avanza, bueno, por ejemplo, más arriba, disminuye Y en 0.09. ¿Y Y qué es entonces? Poniéndole ya el Es nombre a las este, variables. o sea, que entre más enojada estés, menos sueño bueno, menos horas de sueño tienes, ¿no? Ok, perfecto. Voy a agregarle un pequeño adendum a eso que comentaste. Por cada unidad de aumento en la escala de enojo, que enojo está en una escala porcentual de 0 al 100, disminuye en 0.09 horas tu sueño, ¿sale? Entonces así imagínense que se van enojando cada vez más, ¿no? Cada porcentaje de aumento en la escala de enojo disminuye el sueño en 0.09 horas, ¿sale? Entonces esta sería la interpretación. Entonces de nuevo, coeficiente beta 0, lo que me dice es cuánto valdría o cuántas horas de sueño yo dormiría si estuviera cero enojado. Sería 12.78 horas. Y aquí lo que tengo es qué tanto el aumento de 1% de enojo modifica mi sueño. Y dice que disminuye en 0.9 horas, 0.09 horas, cada porcentaje de aumento de sueño. Entonces ya puedo empezar a vislumbrar una forma de hacer mi estimación, ¿no? Mi pregunta era, si yo tengo o estoy enojado un 76%, ¿cuántas horas voy a dormir? Pues bueno, una ventaja del modelo de regresión, así como lo ajusté ahorita, es que lo puedo escribir en términos matemáticos, ¿sale? Entonces voy a escribir que Y va a ser, déjenme poner nada más aquí mi comentario, Y es igual y voy a sustituir beta 0, sería 12.78318, ahorita lo estoy haciendo a mano, ¿sale? Más, sería, perdón, menos, porque el signo es negativo, menos 0.932 por X, ¿sale? Entonces, esta sería mi variable. Entonces, si yo quisiera calcular 76% de enojo, ¿cuántas horas voy a dormir? ¿Qué le tendría que hacer yo a esta ecuación que está en la línea 44? ¿Algún voluntario, voluntaria? Kael. Pues sería sustituir X por el 76%. Ok, fantástico. Entonces voy a poner este 12.78.318 y lo voy a sustituir por 76%, ¿no? Para que todo sea más fácil, lo voy a poner aquí entre paréntesis. Y entonces, a ver, déjenme borrar aquí abajito. Ta, ta, ta. Ajá. Ya, ok. Entonces, algo no me está cuadrando por aquí. Déjenme nada más checar algo rápido. Parenthood. No, Valdés. no fue porque le faltó el 0. Sí, gracias. Perdón, me faltó aquí un 0, ¿verdad? Listo. Sí, ya. Muchas gracias. Ok, entonces pongo mi coeficiente beta 0, pongo mi beta 1, lo multiplico por X, y entonces me diría que si yo estuviera 76% enojado, dormiría un 5%, ¿no? Si yo lo quiero ver aquí en el gráfico, lo podría ver más o menos aquí abajito, ¿no? 76. Y sí, más o menos estaría 5.8, ¿no? Que es el punto que estaría más o menos por acá. Entonces, esta es una estimación. Ahora, esto, como acabo de mencionar hace un momento, es una estimación y por lo tanto va a ser susceptible a tener un error. Entonces, otro concepto que es importante entender en los modelos de regresión es el concepto de error. ¿Qué es eso de error? Pues voy a tener generalmente en un conjunto un valor observado y un valor predicho, ¿sale? Y entonces la diferencia va a ser el error. O sea, error es igual a mi valor observado
menos mi valor predicho. Entonces, por ejemplo, yo podría decir, bueno, tengo que si estuviera 76% enojado, debería dormir 5.84 horas. Entonces me puedo ir a mi subconjunto de datos y organizarlo de mayor a menor y ver si tengo alguna instancia donde tengo 76. Y en efecto, aquí tengo 76, pero tengo dos mediciones, 6.27 y 5.16. Esto lo pueden ver de este lado, ¿sale? Por lo tanto, mi predicción, ¿qué opinan? ¿Estuvo o no estuvo precisa? La voy a poner aquí abajo otra vez. Esta es mi predicción. Entonces, una persona que estuviera 76% enojado debería enojarse o debería dormir esto, perdón. ¿Qué opinan? ¿Hice una buena predicción o no tanto? Pues como que está en medio, ¿no? Pero para el caso 33, que es este que tengo aquí, en realidad durmió 6 horas, entonces subestimé. Y para el caso 95, que tengo aquí, en realidad sobreestimé. Entonces, en ambos casos tengo un error. Entonces, si ustedes se preguntaban qué es lo que minimizo en el modelo de regresión, lo que voy a minimizar son los errores, ¿sale? Y otro nombre estadístico que yo le voy a dar a estos errores es residuos. Entonces, ¿qué son los residuos en un modelo de regresión? Los residuos son la diferencia entre el valor observado y el valor predicho. Entonces, de todos los resultados que yo obtuve para llegar a estos coeficientes, todos los valores observados son los que tengo en esta gráfica. Y todos los valores predichos son los que van a caer directamente sobre la línea de regresión. Entonces, observado menos predicho me va a dar este error. Entonces, seguramente si algunos de ustedes ya habían leído, escuchado, trabajado con alguna regresión, habían escuchado el mito de que para hacer una regresión yo tengo que tener que mi variable se debe de distribuir o que todas mis variables se deben de distribuir aproximadamente como una curva normal, ¿no? Bueno, esto es un mito, ¿sale? Para mi modelo de regresión me conviene, sí me conviene, que mi variable y y que mi variable x se distribuyan aproximadamente simétricas con respecto a una normal. Sin embargo, esto no es indispensable, es decir, X y Y no deben de ser pues, ni siquiera simétricas, ni siquiera normales. ¿Qué es lo que debe de ser o debe de seguir una regresión? Los residuos, ¿sale? Entonces, como cada variable va a tener un residuo, cada punto dentro de mi conjunto de datos va a tener un residuo porque tengo un valor observado y un predicho, mis residuos deben de seguir aproximadamente una normal con media cero y desviación estándar 1, ¿sale? Entonces, mi media cero y desviación estándar 1, acuérdense que una de las propiedades de la curva normal es que el 65.7% de los datos se ubica entre más o menos 1% y el 95% de los datos se ubica entre más o menos 2.16 desviaciones estándar con respecto a la media, ¿no? Entonces, mis errores son los que deben tener una distribución normal, ¿sale? Entonces, para que yo pueda tener un modelo de regresión que sea válido, mis residuos deben tener, voy a ponerlo más abajo para que no tenga que borrar, una distribución normal, ¿sale? Entonces, esa distribución normal es uno de los supuestos de mi modelo de regresión lineal. Entonces, para que yo pueda decir que mi modelo es válido, primero, debo tener residuos, estos residuos deben seguir una distribución normal y con ello voy a estar garantizando dos cosas. Por un lado, ¿por qué deben seguir una distribución normal? Porque si yo tuviera un modelo que se equivoca muy poquito, ¿sale? Sobreajustaría los datos y si yo después quisiera llevar esto a otros, o sea, la razón por la que no me equivoqué tanto en mi modelo fue porque aproximadamente se equivoca lo suficiente en la mayoría de los casos, se equivoca muy poquito en algunos casos y se equivoca mucho en algunos otros casos. Por ejemplo, este caso se va a equivocar mucho, ¿no? Mientras que este caso se va a equivocar poquito. Entonces, eso me va a permitir asegurar que el modelo sea globalmente válido para la mayor cantidad de datos que yo tengo, ¿sale? Ahora, hasta aquí no hemos hablado de significancia. Lo que estamos hablando en todos los casos es solamente de una estimación. Estoy estimando un beta 0, estoy estimando un beta 1. Ahora, si yo quiero asignarle significancia estadística a mi modelo de regresión, lo que yo tengo que hacer es
calcular o un p-value o un intervalo de confianza para beta 1 y para beta 0, porque beta 1 y beta 0 son los que yo estoy estimando. Van a tener un error. Como van a tener un error, van a tener variabilidad, ¿sale? Por lo tanto, y esto de los supuestos lo voy a regresar en un momentito, vamos a hablar ahora de cómo calcular la significancia estadística. Bueno, como se menciona en la clase de teoría, el coeficiente beta 0 va a seguir una distribución T de student. Y también mi coeficiente beta 1. Entonces, beta 0 y beta 1 van a seguir una distribución T de student. Por lo cual, para que yo pueda estimar intervalos de confianza, lo que voy a hacer es una prueba T. Y la prueba T lo que me va a comparar es cómo se distribuye beta 0 y beta 1 contra una distribución T de student teórica. Y me va a decir si el coeficiente beta 0 o beta 1 genuinamente va a estar en una escala específica. ¿Y cuál es esta escala? Bueno, los coeficientes beta tienen un punto de corte de 0, como el coeficiente de regresión. Si están por debajo de 0, entonces la relación es inversa. Si están por arriba de 0, entonces la relación es positiva, ¿sale? Para que un intervalo sea estadísticamente significativo, lo que necesito es que todo mi intervalo de confianza con mi estimador puntual esté totalmente de un lado y que no cruce el 0, ¿sale? Entonces lo que voy a ver es que en toda la distribución T de student de mi coeficiente beta, el 0 no esté incluido, al menos en el 95% de los casos que yo haga intervalos de confianza, ¿sale? Entonces, lo que yo voy a calcular son pruebas T de student, y ustedes dirían, bueno, y eso ha de estar muy complicado, ¿no? Bueno, había una razón por la cual no había guardado mi objeto de regresión aquí arribita, ¿no? Entonces lo voy a volver a tomar y lo voy a pegar en la línea un poquito más abajo. Entonces me voy a mi línea 56, pego mi modelo de regresión y ahora lo que voy a hacer es que lo voy a guardar como un objeto, que va a ser M1. Es la misma regresión. Las horas de sueño en función de estar o no estar enojado. Lo corro y vean que ahora se guardó M1, que si yo nada más veo M1 así solito, me va a dar lo mismo que había obtenido yo arriba, la fórmula y mis coeficientes beta 1 y beta 0. Pero ¿qué pasa si ahora le pongo summary a M1? Ahora me va a presentar un conjunto de cosas que van a ser distintas de lo que yo tenía. Entonces vamos a ver este output uno por uno. Primero, me da mi call que tengo aquí arribita, que es la fórmula que yo ajusté. Ahora me va a dar los residuales. Ya vimos el concepto de residual. Residual me va a decir la diferencia entre lo observado y lo predicho. Entonces, si yo tengo una normal con media 0 y desviación estándar 1, ¿cuánto debe valer la mediana si la distribución es normal? ¿Alguien se acuerda o lo sabe? Entonces, la estándar, la normal estándar, tiene media 0 y desviación estándar de 1. ¿Cuánto debe valer la mediana de esta distribución? Si no se lo saben, no se preocupen, pero para asegurar que tenemos una normal, la mediana debe de ser igual a la media aproximadamente, ¿sale? Entonces debe de ser 0. Sé que esto no es exactamente igual, pero es aproximadamente igual, ¿no? Y vemos simetría en el cuartil 1 y en el cuartil 3. Entonces de aquí ya podemos ir infiriendo que muy probablemente haya alguna distribución normal, ¿no? De hecho, el mínimo y el máximo se parecen bastante. Ahora vean que tenemos coeficientes y los coeficientes van a tener el estimador. Este estimador, si se dan cuenta, 12.78 es el beta 1, 0.0913 es el beta 1 y este es beta 0, ¿sale? Entonces el intercepto es beta 0, 12.78, Dan Gromp es el beta 1. Ahora me va a dar un error estándar. El error estándar es lo que me va a permitir calcular intervalos de confianza. Y este error estándar después lo puedo convertir a un valor crítico T, que es lo que me va a permitir asignar el p-value. Si ustedes tomaron alguna vez alguna clase de estadística de esas clásicas, lo que te dan es una tablita. Te dan el valor de T con los grados de libertad y te permiten ver si ese valor de T es aproximadamente, es de acuerdo a lo que yo esperaría o es más allá de lo que yo esperaría. Entonces el p-value me dice que estoy obteniendo un valor más extremo del que esperaría si simplemente fuera por azar, ¿sale? Por lo tanto, me dice que mis coeficientes son estadísticamente significativos, ¿sale? Beta 0 es significativo, beta 1 es significativo. Entonces ahora sí podemos concluir.
Hay una significancia estadística para beta 1 y hay una significancia estadística para beta 0, ¿sale? Entonces, eso me va a permitir tener una evaluación un poquito más precisa de mi modelo de regresión. Ahora vamos a ver que aquí abajo, y ahorita regresamos a estos puntos de los coeficientes T, van a ver otras cosas. Primero me va a dar un error estándar residual. Ahorita vamos a regresar a ese punto. Y me va a dar otra métrica que va a ser la R cuadrada ajustada y la R cuadrada no ajustada o múltiple, ¿sale? De nuevo, ahorita regresamos a ese punto. Y me va a dar un estadístico F. Este estadístico F se deriva de la prueba ANOVA. Entonces, la prueba ANOVA va a ser lo siguiente. La prueba ANOVA, lo voy a escribir esto con rosita, me va a calcular la varianza, creo que no me lo está poniendo de rosita, me lo pongo de rosita, intragrupo sobre la varianza intergrupo, ¿sale? Entonces, voy a tener la variabilidad, esto es un entre, ¿sale? Entonces, mi prueba F me va a calcular la variabilidad intragrupo sobre la variabilidad intergrupo, es decir, qué tanto la variabilidad dentro de un grupo explica la diferencia entre varios grupos, ¿sale? Entonces, lo que aquí tengo, y esto se puede después generalizar a ANOVA, es que voy a tener más variabilidad con los predictores de la regresión, que son los intragrupo, que con la variabilidad total del modelo, ¿sale? Es decir, los predictores explican más que el modelo sin predictores, es lo que me dice este valor de P. Entonces, la prueba de F me dice, al menos uno de mis predictores es estadísticamente significativo, ¿sale? Es decir, mi modelo con al menos un predictor explica más que mi modelo con cero. Si aquí no tuviera ninguno estadísticamente significativo, entonces mi estadístico F sería igual a cero. Van a decir ustedes, ¿y para qué calculo el estadístico F? Sí puedo calcular para cada variable un p-value, ¿sale? Bueno, eso es porque para algunas situaciones lo que me interesa no es que todas las variables predigan, sino que mi modelo en general prediga. Por ejemplo, si estoy haciendo un modelo predictivo, ¿sale? Ahí me interesa que al menos mi modelo prediga en general, sin importar que todos los predictores sean significativos, ¿sale? Por lo tanto, mi prueba F me puede ser útil para saber que dentro de mi modelo general predice, aunque no todas mis variables sean predictoras, ¿sale? Hasta aquí, ¿tenemos alguna duda, Julio? Doc, tengo una duda que nunca entendí cuando entendí esta clase. ¿Por qué cuando nos dicen que interpretamos beta cero, la interpretación depende de si el cero es un valor real? O sea, esa parte es como, Ok, no, ajá, más no que me... sea real, porque el cero siempre va a ser un valor real, ¿no? O sea, el cero para todas las situaciones es la ausencia de un atributo, ¿no? Entonces, por ejemplo, en biología, en medicina, existen situaciones donde para que sea compatible con la vida, ¿no? El cero no tiene un significado, ¿no? Por ejemplo, sabemos que beta cero es el valor que agarra Y cuando X vale cero. Entonces, imagínate si yo te dijera cuánto valdría el IMC de una persona, asumiendo que hicimos un modelo de IMC contra glucosa, ¿no? Si tuvieras una glucosa de cero. Pues bueno, si tienes una glucosa de cero no estás vivo, por lo tanto no tendrías un IMC, ¿no? Aunque en teoría podríamos tener un cuerpo de una persona sin glucosa y que tendría un cierto índice de masa corporal, ¿no? Entonces, es más sobre plausibilidad biológica que sobre que no tenga un valor. O, por ejemplo, el coeficiente beta podría tomar valores negativos, ¿no? Que si vale cero, ¿no? Imagínate que valieras el valor de cero de enojo, ¿no? Valiera menos 6 horas. Pues bueno, menos 6 horas no es un valor biológicamente plausible para sueño, ¿no? Entonces está acotado a la distribución de la variable. Entonces beta cero solo es interpretable en situaciones donde hay plausibilidad biológica en las ciencias biológicas o donde hay plausibilidad física o bioquímica o química dentro de las ciencias donde se estén aplicando. Entonces, es contexto específico. Si el cero o los valores negativos tienen interpretabilidad que siguen haciendo que el modelo tenga sentido, entonces beta cero es interpretable. Si no, se considera no interpretable. No que no lo sea, desde el punto estadístico lo es. Y de hecho puede ser significativo aunque no sea interpretable, ¿sale? Lo que significa es que ese intercepto nada más me ayuda a tener un punto teórico de partida. Y hasta ahí, ¿sale? Entonces así velo. Es un punto teórico de partida que puede o no tener una interpretación biológica, ¿sale? ¿Vamos bien? ¿Alguna otra duda?
Bueno, voy a ir borrando, ¿ok? Entonces, habíamos quedado que a mí no me gusta mucho que reporten con p-values, ¿sale? La principal razón, aunque un intervalo de confianza técnicamente es lo mismo que un p-value, es porque por sí solo el p-value no es muy interpretable. Acuérdense que el p-value, en el contexto de una prueba de hipótesis, solo me sirve para poder decir que algo es o no es significativo. Pero no me permite hablar como de, si oyen a alguien decir que algo es muy significativo, híjole, no le hagan caso porque no tiene sentido. El p-value se usa en las reglas de hipótesis para tomar una decisión estadística. Entonces, que un p-value sea más chiquito no lo hace más significativo que otro, porque se analiza de forma dicotómica, ¿sale? Eh, pero sí puedo decir que un intervalo de confianza es muy amplio o muy estrecho, ¿no? Entonces, puedo utilizar la función confint, que confint lo que hace es que calcula intervalos de confianza para modelos. Esto lo van a volver a ver cuando la próxima clase se vean los modelos logísticos y después cuando volvamos a ver los Poisson y después cuando volvamos a ver supervivencia, ¿sale? Entonces, confint, yo nada más meto mi objeto modelo, que es este M1, y vean lo que me arroja. Me arroja el intervalo de confianza de mi intercepto y mi intervalo de confianza para mi beta 0. Beta 0 y beta 1, perdón. Entonces recuerden que para que yo pueda hacer una evaluación correcta de mis modelos, yo tengo que recordar que el punto de corte para un beta, para un coeficiente beta, es 0, ¿sale? Entonces, mi intervalo de confianza se considera significativo si mi intervalo de confianza cae completamente del lado positivo o completamente del lado negativo. Entonces, otra forma de ver significancia es reportar, y de hecho, esto es lo que yo recomiendo como buena práctica, haciendo un modelo de regresión lineal, reporten el coeficiente beta, que es este que tienen aquí, con su respectivo intervalo de confianza, ¿sale? Entonces, yo lo reportaría, por ejemplo, déjenme anotarlo aquí para que ustedes lo vean. Voy a reportarlo como beta, aunque pondría el símbolo griego de beta, ¿no? Beta es igual a 12.78 con un intervalo de confianza, hice 95%, de 12.22 a 13.34, ¿sale? Y entonces vean que con eso ya tengo un reporte que me dice dos cosas. Me dice cuánto vale mi beta, voy a poner que es beta 0. Mi beta 0 vale 12.78, es estadísticamente significativo porque no cruza el 0, ¿sale? Y el resultado no es muy amplio. No sería lo mismo que si yo dijera que mi intervalo de confianza va de 1.13 a 214.5, ¿no? De hecho, aquí puse 214.5. Entonces, esto es súper amplio. Vean cómo estaba antes, ¿sale? Antes estaba de 12.22 a 13.34 y ahora está mucho más amplio. Un intervalo de confianza más amplio es menos preciso y por lo tanto menos confiable, ¿sale? Un intervalo de confianza, acuérdense que se interpreta como que el 95% de los intervalos calculados con el conjunto de datos o con datos provenientes de la misma distribución contendrían el valor estimado, ¿sale? O el valor real observable. Entonces, tengo un 95% de confianza de que mi valor real está dentro de ese ejemplo, ¿vale? ¿Alguna otra duda hasta aquí? ¿Vamos bien? Bueno, Neftalí, adelante. Ah, ya, ahí se escucha. Sí. Solo para complementar la interpretación del intervalo de confianza, digo, a mí particularmente se me hace un poco más práctica. Em, el intervalo de confianza también puede ser utilizado para hipotéticamente asumir en qué intervalo se puede estimar un parámetro. Entonces, si hipotéticamente repitieran este experimento unas 100 veces, en el 95% por ciento de esos experimentos estaría su estimación de lo que ustedes quieran estimar en ese intervalo que ustedes hicieron. Entonces, eso, digo, ayuda a recordar un poquito mejor la parte de la estimación de intervalo de confianza. Muy bien. Muchas gracias, Neftalí. Perfecto. Entonces, vamos a ver ahora, les enseñé cómo hacer el cálculo, ¿no? Si yo copiara mis coeficientes a mano, pero eso es bien impráctico, ¿no? Si ustedes tienen 50 variables y quieren hacer una predicción, ¿no? No se van a poder acopiar cada uno de los coeficientes beta y hacerlo, ¿no? Afortunadamente,
hay una función en R que se llama predict, que puede tomar el objeto del modelo y cuando le alimentamos nuevos datos, que aquí lo que estoy haciendo es meter en un data frame, una variable, se deben llamar igual las variables, ¿sale? Y estoy metiendo damgrump igual a 76. Esto simplemente sería un data frame que me arrojaría un conjunto de datos que tiene 1 igual a 76, ¿no? Y entonces, metiendo el modelo y mi nuevo conjunto de datos, me da o me arroja una predicción, que es la misma que habíamos obtenido arriba, de 5.84. La ventaja de hacerlo con predict es que puedo tomar múltiples valores, ¿no? Puedo tomar 76, puedo después tomar 65, puedo tomar 12, y me va a arrojar 3 valores predichos con mi modelo de regresión, ¿sale? Entonces, puedo yo agarrar y hacer una predicción en todo el conjunto de datos y lo que yo obtendría aproximadamente sería la línea de regresión que yo tengo ahí, ¿sale? Ok, entonces vamos a regresar a la idea de los supuestos. Entonces, lo primero que habíamos dicho es que uno de los supuestos que va a tener mi modelo de regresión lineal es que los residuos deben tener una distribución normal. Y bueno, para eso tengo que saber dónde están mis residuos, ¿no? ¿Se acuerdan del objeto que habíamos ajustado? Se llama M1. Entonces, M1, si yo le pongo el signo de pesos, voy a poder ver varias cosas que contiene dentro. Entonces está mi modelo, mis coeficientes, y uno de ellos son mis residuales. Si yo veo que contiene M1, signo de pesos residuales, lo que voy a ver es que contiene todos los valores de la diferencia de mi valor observado, que está aquí, contra mi valor predicho, ¿sale? Entonces mi valor observado versus mi valor predicho, que tengo aquí abajito, ¿ok? Entonces, como pueden ver, todos son menores en general de 1, aunque esto no tiene que ser el caso. Tengo valores negativos y valores positivos. De hecho, ya había obtenido una idea de cómo se distribuían mis modelos aquí cuando puse summary, mis residuos, perdón, porque tenía una mediana, tenía un cuartil 3, que es la percentila 75, un cuartil 2, que es la percentila 25, un máximo y un mínimo, ¿vale? Entonces, si yo quisiera ver si estos residuales se distribuyen simétrico o aproximadamente normal, lo que yo haría primero es hacer un histograma, ¿no? Entonces tomo mi función ist y meto mis residuales. Y entonces lo que voy a ver es la distribución de mis residuales. Y entonces, de manera general, ¿alguien me quiere decir si opinan que esta distribución pudiera ser aproximadamente simétrica o normal? ¿Qué opinan? Gael, adelante. Pues sí, bueno, o sea, nada más a simple vista se podría ver que es más o menos simétrica, con pues el pico mayor precisamente en la mitad o en la media. Entonces, aproximadamente sí podría decirse. Parece que sí, ¿no? Y de hecho, para la mayor parte de los casos yo lo consideraría suficiente. ¿Sabes? Si ustedes ven sus residuales y se ven aproximadamente simétricos, lo pueden hacer. Ahora, si quieren ser más formales, podemos cargar la paquetería Nortest, que trae pruebas de normalidad, que básicamente comparan Nortest, ajá, compara cómo está distribuida una variable con respecto a una distribución teórica, ¿sale? Y entonces yo puedo tomar M1 o mis residuales y los puedo meter en una prueba, que la prueba que yo recomiendo para normalidad se llama Anderson-Darling, porque es una prueba que es muy sensible a las colas de la distribución. Entonces pongo attest, pongo M1 residuals y nada más quiero resaltar que la hipótesis nula de la prueba de Anderson-Darling es que mi distribución es normal. Por lo tanto, ¿quiero yo rechazar mi hipótesis nula si quiero demostrar normalidad? ¿Sí o no? No. No quiero rechazarla, ¿no? Entonces, no rechazar, que no se les olvide, ¿sale? Entonces hago mi prueba de Anderson-Darling y pregunta si con este valor de P ustedes rechazarían su hipótesis nula. No se acepta, ¿no? No se dice que se acepta, pero no se rechaza, ¿no? Entonces, no rechazo la hipótesis nula y por lo tanto digo que mi distribución es normal. Entonces, no solo parece simétrica, como bien mencionaban hace un momento, sino que sigue una distribución perfectamente normal, ¿no? Entonces, ese era el primer supuesto que yo debo tener con respecto a mi modelo de regresión. Segundo supuesto que yo debo de tener, debe de ser un supuesto de linealidad. Es decir, yo, si se acuerdan, forcé una regresión lineal, ¿no? Sin embargo, cuando yo le aplicaba mi LOES,
es decir, nada más le ponía Geom Smooth, me salía ligeramente no normal. Entonces yo tengo que demostrar que mi selección de un modelo totalmente lineal, que es mejor que este otro, aunque se parecen mucho, ¿no? Bueno, entonces esto se hace con una prueba que se llama falta de ajuste. Esa prueba de falta de ajuste lo voy a ajustar en un modelo M2, pongo LM y voy a meter mi variable que es Dan Sleep con respecto a Dan Grump de mi data parenthood, pero voy a agregar algo que se llama polinomios ortogonales. Los polinomios ortogonales me van a permitir introducir ya sea polinomios de segundo orden, segundo, tercer o n orden, ¿sale? Entonces, esto lo voy a poner con la función poly. Pongo poly, lo meto en mi variable, pongo coma y después voy a poner el orden del polinomio que me interesa ver. Voy a poner un polinomio de tercer orden para empezar, ¿sale? ¿Con cuál empezar? Yo recomiendo empezar con 3 porque eso permite ver generalmente si hay algún tipo de polinomio cúbico que no estamos notando, ¿sale? Entonces lo corro y me lanzo un warning, que en este caso no hay que hacerle caso. Y voy a ver mi modelo M2. Ahora, esto me va a permitir introducir términos cuadráticos y términos cúbicos, ¿sale? Déjenme hacer más grande esto, porque por eso no está saliendo. Ok. Y entonces vean que tengo aquí un término lineal. El término lineal es el que dice 1, un término cuadrático, que es el que dice 2, y un término cúbico, que es el que dice 3, y le asigna significancia a cada uno. Entonces, ahora, ¿quién me quiere ayudar? Generalmente, para decir que hay una relación no lineal, el término cuadrado o el término cúbico deben de ser significativos. Pregunta, ¿ustedes viendo los resultados aquí dirían que hay alguna relación más allá de la relación de primer grado o relación lineal? ¿Alguien quisiera dar una opinión al respecto? Si no es significativo, podemos descartarlo, básicamente. López, CD. Sí, soy Claudia. Claudia, Que no perdón. había una relación de segundo o tercer orden y solamente existiría la de primer orden, que es la Exacto. significativa. Perfecto. Muy bien, gracias, Claudia. Entonces, Claudia acaba de decir justamente que no hay una relación de segundo o de tercer orden. Y por lo tanto, podemos decir que se satisface el supuesto de linealidad. Entonces, la prueba de falta de ajuste permite evaluar el supuesto cuando la única relación factible es la lineal. Otra forma de hacer esta evaluación de linealidad es gráficamente. Ya desde que nosotros hacíamos el gráfico, quedaba claro que era aproximadamente lineal. Incluso podíamos meter el OS para ver si es que hay alguna relación no lineal que no estemos detectando. Y pues esto en realidad solamente ocurría en las colas, ¿no? Aquí hicimos una formalización para que quedara claro. Sin embargo, no es lo suficiente como para influenciar. Y vean que aquí esto no es estadísticamente significativo con un alfa de 0.05, pero quizá con un mayor tamaño de la muestra podría alcanzar significancia estadística. Esto es a lo que muchos erróneamente le llaman tendencia, lo cual a mí no me encanta porque la decisión de significancia estadística es dicotómica, es o no es, ¿sale? Entonces, no es significativo, sin embargo, quizás si aumentáramos un tamaño de muestra podríamos reevaluarlo, ¿no? Y llegar a alguna conclusión. A veces se aumenta el tamaño de la muestra y se elimina por completo este efecto, ¿ok? Entonces ya llevamos dos supuestos, el supuesto de normalidad de residuos, el supuesto de linealidad, y ahora vamos a ver otro supuesto, que es el supuesto de independencia. El supuesto de independencia tiene criterios estadísticos, pero a mí me gusta que se lo aprendan más desde el punto de vista metodológico. Y la pregunta desde el punto de vista metodológico es si las observaciones son dependientes. Ahora, en este conjunto de datos, yo les puse una pequeña trampa, porque este es el conjunto de datos de Dan, que son las horas de sueño de Dan en función de el estado de ánimo de Dan y está tomado de forma secuencial en varios días, ¿sale? Entonces tenemos que a lo mejor lo que durmió Dan en el día, vamos a poner aquí en el día 7, quizá tenga que ver con el hecho de que en el día 6 solo durmió 5 horas, ¿no? Entonces durmió 8 horas, quizá porque en el día 6 durmió 5 horas, independientemente de qué tan enojado estuviera Dan, ¿sale? O de cuántas horas durmió su bebé, que ahorita vamos a verlo en un modelo múltiple. Aquí sí existe dependencia, entonces
en este conjunto de datos, y está preciosa la regresión y se valida el supuesto de normalidad y se valida el supuesto de linealidad, no satisfacemos el supuesto de independencia porque hay una relación entre los días. Ahora, esto no significa que no pueda ajustar un modelo lineal, pero tengo que ajustar que todas las mediciones son en un mismo sujeto. Y entonces esto da cabida a una familia de modelos que se llama modelos de efectos mixtos. Y los modelos de efectos mixtos incluyen lo que se llama un efecto aleatorio, que permite modelar que todo proviene de un mismo sujeto, o que está pareado, o que es un antes-después, o que provienen de la misma región geográfica, o algo que los agrupe entre sí, ¿sale? Entonces, ustedes pueden encontrar ahí en el canal de YouTube, hay una clase sobre modelos de efectos mixtos, y explica que cuando existan formas de aglomerar los datos, en este caso se aglomeran en un mismo sujeto, esto se debe de incluir en el modelo de regresión para obtener estimaciones más precisas. Aquí ya no lo hicimos, quiere decir que el modelo es malo, no es el modelo ideal, no es el mejor modelo, se va a equivocar más porque no considera ese término. Sin embargo, quizá podamos obtener una aproximación que sea suficiente para el ejercicio que queremos ver en esta clase, ¿ok? Entonces, el supuesto de independencia es algo más metodológico que debemos lograr y debemos de ver si las observaciones dependen de algo. Dependen cuando se miden en un mismo sujeto, antes o después, o en un mismo sujeto en varias partes del cuerpo, o en una misma población cuando la comparas con otra, o en dos hospitales, porque dentro de un hospital las prácticas son diferentes al otro, ¿sale? ¿Hasta aquí tenemos alguna duda? ¿No? Bueno, entonces aquí está lo que habíamos hecho ya de los modelos de regresión, pero ahora los quiero llevar a algo que no habíamos interpretado de nuestro modelo, que es a nuestra R cuadrada. ¿Qué es esto de la R cuadrada? Bueno, entonces, ¿se acuerdan que yo les había dicho que yo voy a calcular los componentes del modelo, ¿sale? Yo tenía que mi regresión es mi regresión de Y en función de X, ¿no? Esto era lo que yo estaba calculando. Y que yo iba a tener un valor observado y un valor predicho. Entonces, voy a guardarlos en la notación que yo tenía. X, Y, y ahora voy a hacer mi Y predicho, ¿sale? Que le voy a llamar Y pred. Entonces, mi Y predicho sería esto, que es menos 8.94 más, bueno, perdón, aquí lo voy a cambiar porque cambié el modelo de regresión. Entonces, déjenme lo pongo aquí arribita otra vez. Pongo mi summary y voy a poner mi intercepto, que sería 12.78 más o menos 0.091 por X. Entonces, esto sería mi Y predicho, ¿no? Y entonces yo voy a poder obtener mis residuales o mis errores, que es mi valor observado menos mi valor predicho. Y lo voy a elevar al cuadrado y lo voy a sumar. Esta se llama suma de errores residuales. ¿Sale? Es decir, qué tanto se equivocan al cuadrado mis residuos. ¿Sale? Vean, lo corro. Y esto me va a dar una suma que es de todos los valores de X, de todos los valores de Y observados, que es del enojo. Déjenme aquí nada más lo cambio, porque esto es Dan Sleep. Esto es Dan Grump. De todos los valores de sueño, menos los valores predichos, lo sumo y me da una elevación al cuadrado de 18.81, ¿no? Y ahora voy a tomar mis valores de horas de sueño menos el valor promedio. Entonces, cada uno de los valores de sueño le voy a restar el promedio. Y esto me va a dar la variación total, ¿sale? Entonces, lo sumo y me va a dar una variación total. Entonces, ¿qué es la R cuadrada? La R cuadrada me dice, ¿qué tanto de lo que no capturó la regresión o se equivocó en la regresión depende de la variabilidad total? Entonces, ¿qué tanto del error que quedó era la variabilidad total? Entonces, aquí podemos ver que el error que quedaba era de 18 y el error total era de 102, ¿sale? Por lo tanto, si yo veo esto, me va a dar un valor muy chiquitito, ¿sale? Que es de 0.18, es aproximadamente el 18% residual. Entonces, ¿qué es la R cuadrada? La R cuadrada es qué tanta información captura mi modelo. Esto es mi R cuadrada, ¿sale?
Entonces la R cuadrada me dice qué tanta información captura el modelo. Es decir, 1 menos qué tanta información no captura mi modelo, que es el error con respecto a la variabilidad total. Entonces, si yo calculo la R cuadrada, vean que me da 0.815. Si yo me regreso aquí arriba a mi R, aquí está aproximadamente 0.816, ¿sale? Que aquí es básicamente porque redondeé mis coeficientes beta, le puse 12.78. Si hubiera puesto todos los decimales, me daría exactamente 0.816.1, que es lo que veo acá arriba. Entonces, ¿cómo interpreto esto? Esto lo interpreto como el porcentaje de variabilidad capturado por el modelo. ¿Qué quiere decir? Lo que estaría diciendo es, el enojo de Dan explica el 81.5% de las horas de sueño. Entonces, la R cuadrada se interpreta mejor cuando la multiplico por 100, ¿no? Entonces, es el 81.58% de la variabilidad en las horas de sueño, ¿sale? Ahora, algo interesante es que habíamos visto, y para iniciar esta clase, vimos el coeficiente de correlación, ¿no? Y si nosotros veíamos el coeficiente de correlación era de 0.903, con valor negativo, ¿sale? Ahora, el coeficiente de correlación en realidad es básicamente para el modelo de regresión lineal simple. Entonces, modelo de regresión lineal simple, básicamente solo va a incluir un predictor, es decir, una X. ¿Sale? Vean que si calculo la correlación entre X y Y, me va a dar mi coeficiente de correlación, que es 0.903. ¿Sale? ¿Y qué pasa si yo elevo al cuadrado este coeficiente de correlación cuando solo tengo un predictor? Me va a dar exactamente la R cuadrada que yo tenía en mi modelo acá, vean, 0.816, y este es mi R cuadrada. Entonces, para el modelo de regresión lineal simple que solo tiene un predictor, mi coeficiente de correlación al cuadrado es igual a mi R cuadrada de mi modelo de regresión. Entonces, ¿qué reporto de mi modelo de regresión? Reporto mi coeficiente beta con intervalos de confianza para beta 1 y beta 0, y además mi R cuadrada. ¿Sale? ¿Alguna duda de la interpretación de la R cuadrada? Todo bien, Doc. Gracias. ¿Todo bien? Ok. Sale. Entonces vamos a ver ahora qué pasa cuando pasamos a la regresión lineal múltiple. ¿Sale? No se preocupen, eso ya no está tan complicado, porque ya vimos todos los fundamentos básicos. Entonces, en la regresión lineal múltiple, lo único que voy a poner es que voy a poner más de un predictor X. Por ejemplo, en este modelo, lo que voy a modelar es el sueño de Dan en función de qué tan enojado está Dan y de cuánto duerme su bebé, porque Dan es padre y tiene un bebé. ¿Sale? Entonces, mi pregunta sería, si yo tomo en cuenta su nivel de enojo y cuánto duerme su bebé, ¿cuánto dormirá Dan? ¿Sale? Entonces voy a ajustar un modelo de regresión donde mi Y sea las horas de sueño de Dan, la X sea qué tan enojado está Dan y cuánto duerme su bebé. ¿Sale? Entonces voy a ajustar mi modelo de regresión y si ustedes se dan cuenta, si yo aplico la función summary desde el principio y meto mi objeto de regresión 2, voy a obtener un resultado que ahora, adicionalmente al Dan que yo había obtenido la última vez, me está agregando esta otra variable de baby sleep. Y vean que el coeficiente beta cambió un poco, pasa de 12.8 a 11.48. Mi coeficiente beta 1 pasó de 0.09 a 0.081 y agregó el baby sleep, que ahora lo puso con 0.08. Entonces, ¿quién me quiere ayudar a interpretar el coeficiente beta de baby sleep? ¿Algún voluntario? No, bueno, pasamos al voluntariamente a fuerzas. Y Ricardo, por favor. Sí, aquí estoy. Ok. Ricardo, ¿cómo interpretarías baby sleep? Primero, ¿qué tengo que ver del coeficiente beta para saber la asociación o la dirección de la asociación? Si es positivo o negativo, en este caso es positivo. Ok.
Entonces, solamente sin darle una interpretación al número, ¿qué diría sobre Baby Sleep en función del sueño de Dan? Que conforme el sueño de Dan aumenta, también Baby Sleep. Más bien al revés, ¿no? Conforme aumenta el sueño del bebé, aumenta el sueño de Dan, pero está perfecto, ¿sale? Muchas gracias, Ricardo. A ver, ahora, por favor, Lía. Lía, ¿podrías ayudarme a interpretar el número? Sí, del mismo de Baby Sí, Sleep, del Baby Sleep, por favor. sería entonces por cada unidad de sueño del bebé, también Ujú. aumenta 0.08 horas de sueño Dan. Ok, perfecto. Ahora, como estamos en un contexto múltiple, tenemos que considerar dos escenarios. Tenemos que considerar no solamente el sueño del bebé, sino el sueño de Dan. Entonces, la conclusión global sería, el sueño de Dan o las horas que duerme Dan depende de su nivel de enojo, pero también de qué tanto duerme su bebé. Entre más enojado está, menos duerme Dan. Y entre más duerme su bebé, más duerme Dan. Ahora, para la interpretación correcta, nada más agregar a lo que ya mencionaron Lía y Ricardo, es mencionar que Baby Sleep se compara contra el promedio de Grump. Entonces, si estuvieras enojado de forma promedio, sería la interpretación, cada aumento de hora de sueño del bebé aumenta en 0.8 el sueño de Dan. Entonces, a esto se le llama interpretación marginal, es decir, cuánto cambia cuando la otra variable la pones en el promedio. Por ejemplo, si quisiera interpretar aquí el enojo, tendría que poner el promedio de horas de sueño del bebé. ¿De dónde saco el promedio de sueño de horas del bebé? Simplemente sacaría la media de Parenthood Baby Sleep, ¿sale? Entonces sería para 8.0492 horas. Cada aumento de una unidad en la escala de enojo disminuye 0.08 horas el sueño, ¿sale? Entonces, para interpretar una variable tengo que poner en media las otras. Si tuviera 10 variables, tendría que poner en media las otras 9 e interpretar a una. A eso se le llama interpretación marginal de un modelo múltiple. Ahora, ¿qué otra cosa tiene mi modelo múltiple que lo hace distinto del modelo simple? Que mi R cuadrada, que la vez pasada interpreté esta, cuando solamente tenía un predictor, ahora la tengo que ajustar por el número de predictores, porque entre más predictores tenga, más se infla mi varianza. Y entonces, si tengo 100 predictores, me va a dar una R cuadrada múltiple muy alta, pero mi R cuadrada ajustada penaliza por el número de predictores. Entonces, en un contexto múltiple, la que debo de ver es mi R cuadrada ajustada. Entonces, si me pudieras, Paola, ayudar a interpretar, por favor, mi R cuadrada ajustada, nada más como una interpretación de porcentaje. ¿Qué significa esta R cuadrada? Si no, también, si pudiera, Diana, ¿no? ¿Algún voluntario? Adelante, Calderón. Sí, pues como tal sería un 83.27% y pues lo que nos denota la R cuadrada podemos decir que es la proporción de la varianza, en este caso de la variable. Es la proporción de la variabilidad en las horas de sueño que se explica por estas dos variables, ¿no? Entonces, una pregunta lógica que ustedes podrían derivar, muy bien, muchas gracias, Calderón, de esta interpretación es, entonces, si solo captura 83%, ¿qué es lo otro, no? Y lo otro, pues, es lo no observado, lo que es atribuible a variables no medidas o a otros componentes no capturados por el modelo, ¿no? Entonces, perfecto. Explica 83.27% de la variabilidad en las horas de sueño, un modelo compuesto por el enojo de Dan y el sueño del bebé, ¿sale? Entonces, a este modelo, lo mismo, podemos validarle los supuestos, ¿no? Vamos a hacer primero el supuesto de residuales. Entonces voy a hacer un histograma de regression 2, saco mis residuales y veo mi histograma. Y bueno, aquí está un histograma mucho más, con mucho más datos, ¿no? Aproximadamente sigue
una distribución normal, y lo que voy a tener es que esta variable o estos residuales aproximadamente siguen una normal estándar con media cero y desviación estándar 1, ¿sale? Pero voy a formalizarlo con la prueba de Anderson-Darling. Entonces voy a poner de nuevo mis residuales en la prueba de Anderson-Darling y veo aquí mi resultado y veo que no es menor a 0.05, por lo que no rechazo la hipótesis nula de normalidad y por lo tanto concluyo que sigue una distribución normal. Entonces valido el supuesto de linealidad. Ahora, no había hecho para mi modelo un gráfico para ver las horas de sueño del bebé, pero lo puedo hacer y de hecho eso hubiera sido lo más correcto. Empezar haciendo también un gráfico de horas del sueño del bebé. Entonces, para hacer mi validación del supuesto de linealidad, le voy a agregar eso. Entonces, en lugar de poner Dan Grump, voy a poner Baby Sleep. ¿Sale? Entonces, aquí le voy a poner en el eje de la Y, hora de sueño del bebé, y en el eje de las X, hora de sueño del bebé. Esto está en horas, ¿no? Acuérdense siempre ponerle unidades a sus ejes. Entonces, horas de sueño de Dan y horas de sueño del bebé. Y se ve lo que mencionábamos hace un momento. A mayor hora de sueño, mayor hora de sueño del bebé, mayor hora de sueño en Dan. Pero ahora no se ve una relación lineal tan bonita o tan clara como veíamos hace un momento, ¿no? Entonces, de todas maneras, conviene hacer la prueba de falta de ajuste. Entonces, la voy a poner aquí abajito. Y al menos para Dan Grump ya lo habíamos demostrado. Pero ahora lo voy a poner para Baby Sleep. Entonces pongo un polinomio ortogonal de tercer orden en Baby Sleep. Y lo corro. Veo mi summary en M2. Déjenme lo hago más grande para que lo podamos interpretar. Ok. Y entonces, vamos a concluir lo mismo. Vemos que es significativo para el término de primer orden, pero no es significativo para los términos de segundo o tercer orden. Por lo tanto, podemos validar el supuesto de linealidad. Ahora, aquí en este supuesto de linealidad, que ya pudimos validar, nos queda claro que el modelo cumple con los residuales, cumple con la linealidad, pero de nuevo, desde el punto de vista metodológico, no cumple con el principio de independencia. Entonces, la mejor forma de modelarlo sería incluir un efecto aleatorio. ¿Por qué no lo cumple? Porque todas las mediciones son el mismo sujeto y esto no está contemplado en el modelo, porque una variable o una medición depende de otra, ¿sale? Ahora, en el contexto múltiple se agrega un nuevo supuesto, que es el supuesto de multicolinealidad. ¿Qué es esto del supuesto de multicolinealidad? El supuesto de multicolinealidad añade un término adicional, que es preguntar si las variables están midiendo lo mismo. Por ejemplo, vamos a pensar si yo en un modelo metiera peso, ¿no? Y dentro del peso, dentro del modelo que contiene peso, también metiera el índice de masa corporal. Pues bueno, peso e índice de masa corporal básicamente miden cosas similares, aunque no iguales. Entonces, algo que me debo de preguntar es si la variabilidad que ya está capturando peso, pues también la captura IMC, porque en el modelo si meto dos variables que miden lo mismo, voy a estar cometiendo un error. Esto se debe a que si ya en el contexto múltiple ya estoy lidiando con matrices, ¿sale? Y las matrices tienen algo que se llama rango, ¿sale? Entonces, para que una matriz tenga cada una de sus columnas que sean independientes, tengo que decir que es una matriz de diseño de rango completo. Ahora no me voy a meter en detalles de eso, pero lo que esto significa es que todas las variables miden algo distinto o un aspecto distinto del modelo. Entonces, si yo estoy metiendo dos variables que miden lo mismo, pues ya estoy cometiendo un error, ¿sale? Entonces, ¿cómo voy a medir esto? Esto lo voy a medir con el factor de inflación de la varianza. Y el factor de inflación de la varianza también se le conoce como BIF, Variance Inflation Factor, ¿no? Y entonces el BIF se va a calcular mediante el paquete CAR, déjenme lo cargo, library, el paquete se llama CAR, y entonces simplemente es mi función BIF. Y ahora, BIF, ¿qué me va a arrojar? BIF me va a arrojar, de mi modelo M2, cuando lo meto me va a arrojar unos números, y estos tienen punto de corte. Entonces, si BIF
es mayor a 5, esto es indicación de multicolinealidad. Es decir, mi variable o mis variables están midiendo lo mismo. Aquí metí la de que tiene el polinomio ortogonal, entonces déjenme meter la de M1 para que sea más fácil de interpretar. Pero, perdón, es esta de la de regression. Regression 2. Y entonces aquí me da un valor de BIF de 1.47 para Dan Grom y de 1.47 para Baby Sleep. Ninguno es mayor de 0.5, por lo que no tengo multicolinealidad. Si yo tuviera, por ejemplo, aquí en lugar de tener 1.5, me daría un valor de 6.75, por ejemplo, ¿no? Imagínense que Baby Sleep fuera 6.75 en lugar de 1.47, entonces diríamos que Baby Sleep es colineal. Y lo que deberíamos hacer para mejorar el modelo es quitar Baby Sleep, porque Dan Grump y Baby Sleep estarían midiendo lo mismo, ¿sale? Entonces, cuando una variable es colineal, no se debe de incluir en el modelo, porque se va a inflar la varianza del modelo, se va a inflar la R cuadrada, y va a parecer un mejor modelo, pero en realidad va a estar midiendo lo mismo, ¿sale? Y no va a tener mucho mayor efecto. Entonces, en el contexto de una regresión lineal múltiple, voy a agregar mi evaluación de multicolinealidad. Entonces, ¿qué supuestos debo evaluar para resumir? Normalidad de los errores. Debo evaluar independencia de los errores. Debo evaluar linealidad. Y hay un supuesto adicional que no mencioné, que es importante también evaluar, que es la homocedasticidad de varianza. ¿Qué quiere decir la homocedasticidad de varianza? La homocedasticidad de varianza me dice que mi varianza fue constante a lo largo del rango de toda una variable, ¿sale? Entonces, esto lo evalúo mediante una prueba que se llama prueba de Breusch-Pagan. La hipótesis nula de la prueba de Breusch-Pagan es que hay homocedasticidad de varianza. ¿Qué significa eso? La homocedasticidad de varianza me dice que si yo tomo los residuos, ¿sale? Y los grafico, que no hay ninguna tendencia en los residuos, es decir, mis residuos se comportan como ruido. Pero ¿qué pasa si mis residuos empezaran a comportarse así? Que primero parece que predicen poquito y luego se abren como un megáfono, es decir, conforme aumenta la variable se equivocan más, ¿no? Entonces, eso no me conviene porque quiere decir que sería un modelo que funciona bien para datos chiquitos y que no funciona bien para datos grandes. Lo que yo tengo que hacer ahí es evaluar con la prueba de Breusch-Pagan que mi varianza sea homogénea a lo largo de todo mi predictor. Es decir, a lo largo de toda mi variable X que se comporta igual. Y esto se evalúa con la prueba de Breusch-Pagan. Pero déjenme checar nada más de dónde, de qué paquetito era, porque IP-test. Fermín, adelante. Es de LM Test. Es de LMTest, gracias. Y No es me queda la duda. Ok, listo, gracias. Entonces, LMTest es el paquetito que incluye la prueba de Breusch-Pagan. Y, perdón, la prueba de Breusch-Pagan me va a permitir ver precisamente esta homocedasticidad de varianza. Voy a meter regression 2 y, ¿no será LMR test? No, sí es LM Test, pero es sin puntito. Es BP Test sin punto. Ah, sin puntito. Ok, gracias. Gracias. Ok, BP test, listo. Ok, entonces se interpreta, si vemos la hipótesis nula, dice que hay homocedasticidad de varianza, es decir, que no pasa este efecto de megáfono que estamos viendo aquí, ¿no? Aquí, como no caemos con una P menor de 0.05, no rechazamos la hipótesis nula y por lo tanto decimos que hay homocedasticidad de varianza. Ahora, no lo hice en el modelo de arriba porque se me pasó, pero vamos a hacerlo nada más para que quede completa toda la evaluación, ¿no? Entonces habíamos validado independencia, habíamos validado linealidad, ahora vamos a validar homocedasticidad de varianza y lo hago con el BP test. BP test de M1, que es mi modelito que había ajustado acá, si ustedes se acuerdan, solo metí Dan Grump, entonces solo es una variable. Debería de ser igual. Veo el resultado de mi BP test, punto 3552, no se rechaza la hipótesis nula y por lo tanto cae en la misma evaluación. ¿Ok? Entonces, en el contexto múltiple, básicamente voy a hacer lo mismo. Ahora, ya nada más para terminar, menciono rapidísimo
a la prueba ANOVA. Entonces, seguramente ustedes han oído que ANOVA es el equivalente de la prueba TD Student cuando tengo más de 3 grupos. Aquí en el código les voy a dejar todo lo que involucra ANOVA, ¿no? Que básicamente es ver diferencias entre varios grupos. Bueno, lo que quiero llevar a colación, utilizando el conjunto de datos de Plant Growth, es que cuando yo tengo una variable categórica, voy a hacer nada más mi box plot para que ustedes lo vean. Aquí lo que tengo es 3 grupos de tratamiento y el peso en respuesta, ¿sale? Entonces tengo un control, un tratamiento 1 y un tratamiento 2. Entonces es una variable categórica donde control es 0, tratamiento 1 es 1 y tratamiento 2 es 2. Entonces, ANOVA lo que es un modelo de regresión lineal donde la única variable dentro del modelo es una variable categórica. Entonces, si yo quiero ver diferencias entre grupos, voy a calcular el coeficiente beta del tratamiento 1 comparado con el control y el del tratamiento 2 con el control, ¿sale? Esto en R se puede hacer de dos formas. Se puede hacer con la función A o B, que es Analysis of Variance. Lo voy a correr y vean que res A o B te va a calcular lo mismo que estábamos calculando para nuestro análisis de regresión lineal. Me va a calcular la suma de cuadrados y la suma de cuadrados residuales. Y si ustedes se acuerdan, la prueba F, que habíamos mencionado hace un momento, la prueba F me calcula mi varianza intragrupo sobre mi varianza intergrupo, ¿sale? Entonces, la prueba F me va a estar haciendo este cálculo y esto es algo que deriva directamente de ANOVA, ¿sale? Entonces, si yo veo el summary que yo tengo dentro de mi prueba A o B, que es de Analysis of Variance, me va a arrojar el resultado de la prueba F. Déjenme mover esto aquí porque ya se metió. Pero me va a dar el valor de la prueba F, que compara la variabilidad entre grupos contra la variabilidad dentro de los grupos, ¿sale? Y entonces me va a permitir ver si al menos uno de estos grupos es distinto. Entonces, vean que esta es ANOVA, pero puedo hacer yo lo mismo con mi análisis de regresión lineal. Voy a guardarlo como M3 y voy a cambiar A o B por LM. Y lo mismo, voy a poner el peso en función de grupo. Y grupo es una variable que tiene 3 categorías, como acabamos de ver hace un momento. Entonces, si yo veo el summary de M3, tengo mi prueba de ANOVA. Déjenme voy a borrar porque está medio... Pongo mi res A o B y pongo el summary de M3. ¿Sale? Entonces vean que en mi grupo ANOVA me dice al menos uno es distinto. Mi modelo de regresión me va a dar una suma de errores cuadráticos que va a ser bastante similar a la suma de errores cuadráticos que yo voy a tener en mi modelo ANOVA, con la diferencia que ANOVA en la prueba F me va a dar exactamente el mismo valor en mi ANOVA que mi prueba de regresión lineal. Vean que aquí me da 0.1591 en la regresión lineal y en ANOVA me va a dar 0.1591. Entonces, ANOVA es un caso especial del análisis de regresión lineal, ¿sale? Aquí les voy a dejar en el código toda la mecánica de cómo funciona la prueba y la única diferencia con ANOVA es que igual valido los supuestos, los mismos supuestos que en la prueba de regresión lineal, pero si yo quisiera ver ya diferencias entre grupos, tengo que aplicar una prueba post hoc. ¿Qué quiere decir? Es como si hiciera pruebas de T independientes en cada grupo y después corrigiera el valor de P. Entonces, por ejemplo, aquí vean esta de Tukey, y entonces, para que yo haga una evaluación correcta, no me puedo quedar solo con mi análisis de regresión lineal, sino que tengo que comparar cada uno de los grupos. Entonces, comparo control con tratamiento, ¿no? Control con tratamiento, y entonces tratamiento 1 con control me va a dar una diferencia con un intervalo de confianza y un valor de P que está ajustado por comparaciones múltiples, ¿sale? Después puedo comparar tratamiento 2 con control. Y esto es esto que tengo aquí abajito, ¿no? Me da otro valor de P. Y entonces puedo ver que mi análisis de regresión, ¿se acuerdan? Me decía al menos uno de sus predictores es significativo. Pues bueno, el predictor es la diferencia entre tratamiento 2 y tratamiento 1, que es este que tenemos aquí, ¿sale? Entonces, a pesar de que ANOVA es básicamente un modelo de regresión lineal, para que yo pueda hacer ANOVA de manera correcta, e interpretar diferencias entre grupos, tengo que hacer esta prueba que se llama prueba post hoc. La prueba recomendada es la prueba de Tukey, ¿sale? Aunque puedes hacer múltiples, puedes hacer ajustes por Bonferroni, puedes hacer ajustes por otros más,
pero para el contexto de la clase lo importante es recordar, ANOVA es un modelo de regresión lineal donde el único predictor es categórico, ¿sale? Puedo yo hacer un montón de evaluaciones, pero básicamente lo que voy a querer yo y lo que me interesa generalmente es hacer una prueba post-hoc. Esto lo hago con la prueba de Tukey, ¿sale? Entonces, les dejo aquí todo el código para que ustedes hagan el ejercicio, pero básicamente se interpreta igual que la regresión lineal, ¿sale? La única diferencia es que mi predictor es categórico, ¿ok? Entonces, con esto cubrimos todos los resultados de nuestro modelo de regresión lineal y concluimos con nuestra clase del día de hoy. Acabo de